Pues esta tarde vamos a continuar con nuestra serie en el libro de los Salmos. Ustedes saben que esta serie la hemos titulado Cánticos del Corazón, porque son poemas, esos poemas son cánticos del corazón del rey David, pero son cánticos del corazón de Dios para nosotros, para aprender. Y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. Si pudieras elegir ser cualquier animal, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué animal hubieras escogido tú? Un león. Ok, muy bien, un león. Un colibrí, muy bien. Un koala, muy bien. Si tú pudieras vivir un oso polar, muy bien. Pues ya te tengo uno especial para ti, mijo. Bueno, esta tarde traigo unas fotos de cómo se verían algunos de ustedes si fueran animales, pero no son animales. Estamos en un supuesto, ¿ok? Pensando que si fueran animales. No vayan a pensar y decir, ay, el pastor me llamó animal. No, es un juego, es un juego. La primera foto que vamos a ver ahí es de una hermosa, preciosa gatita, hermosa. Mira qué adorable está esa gatita. Tengo que confesarles que yo no me llevo muy bien con los gatos. Por eso algunas veces duermo en la sala. Otras veces no me dan cena. ¿Me puedes ver? Estoy muy desnutrido, mira. Bueno, ¿qué tal si fueras un perro bulldog? ¿Qué tal? O sea, ¿cómo te verías? Mira, ese perro se parece a alguien que conozco. ¿O qué tal si fueras un burro? Sí, ese sí le queda muy bien, ¿verdad? Hasta los dientes, mira, todo chimuelo. ¡Ay! Bien. Mira esta foto. Se ven bien monos, ¿no? Estos amigos se parecen, estos dos changuitos se parecen a unos amigos que yo tengo. ¿Sabías tú que la Biblia describe y compara a los cristianos con un animalito que es muy hermoso? ¿Un borrego? Ok. Bueno, todos somos llamados a ser ovejas. Yo conozco esas ovejas, Yo conozco esas ovejas. En nuestra historia de hoy vamos a ver cómo Jesús nuestro Señor es el pastor de las ovejas. Así que si estás tomando notas esta tarde, el título de nuestro sermón esta tarde es Jesús, mi buen pastor. Anota esto para aquellos que toman notas y que les encanta. Por favor, anota esto, Jesús, mi buen pastor. Y vamos a estar viendo el Salmo 23. Y mientras estudiamos el Salmo 23, nos vamos a encontrar con 7 aspectos de nuestro buen pastor. 7 aspectos de nuestro buen pastor. Abre tu Biblia ahí a Salmos capítulo 23. Dime amén cuando ya estés ahí. Denme chance, yo todavía no llego. Salmo capítulo 23. Ay, ¿para qué la hago si ni siquiera leo? Ni siquiera veo la letra, ni me acordaba. Aquí sí la veo porque está grande. Bien, voy a estar leyendo de la Reina Valera, así que vamos a empezar con el verso 1 y la primera sección nada más. Dice el verso 1 del capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor. Ahí le paramos. El Salmo 23 es uno de los salmos, si no es que el salmo más famoso de toda la Biblia. Es importante este salmo porque es un recordatorio para nosotros la manera como inicia el rey David diciendo Jehová es mi pastor. ¿Sabías tú que en la Biblia por todos lados vemos a Jesús como nuestro pastor? En todos lados lo ves, hay varias escrituras. Tenemos que recordar que este salmo y la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David.
Y el rey David sabía todo acerca de ser un pastor. ¿Por qué? Porque él era un pastor de ovejas. El Antiguo Testamento nos muestra que David creció cuidando las ovejas de su padre. Entonces él sabía de qué estaba hablando. Mientras él tocaba el arpa y adoraba a Dios, ahí en los campos de Belén, él estaba cuidando al rebaño, a las ovejas. Él sabía de qué estaba hablando. Por eso David es llamado en el Antiguo Testamento el rey de los pastores. ¿Habías escuchado eso? El rey de los pastores, porque él era un rey y era un pastorcito. Entonces, pero David inicia aquí hablando y describiendo al Señor como Jehová, diagonal el Señor, es mi pastor. Entonces, David se está comparando con una oveja al decir el Señor es mi pastor. Lo que David está diciendo aquí es, esta oveja ya tiene dueño. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. El famoso Charles Spurgeon, ¿saben quién es Charles Spurgeon? ¿No? Qué bueno, yo tampoco. Es un predicador muy famoso, era un predicador muy famoso que guió a un avivamiento ahí en Inglaterra en los años, no sé, porque no lo vi, 1800, diagonal, principios de los 1900, no tengo idea, la verdad no me acuerdo. Pero él dijo esto, no importa, él dijo esto, dijo, una oveja es un objeto de propiedad, no un animal salvaje. Su propietario le da mucha importancia y con frecuencia se compra a un precio excelente. Es bueno saber con tanta certeza como lo hizo David que pertenecemos al Señor. Hay un noble tono de confianza en esta frase. No hay sí, ni pero, ni siquiera eso espero, sino que él dice, el Señor es mi pastor. Es decir, él no está diciendo, el Señor a lo mejor es mi pastor, el Señor tal vez sea mi pastor. No, él dice, el Señor es mi pastor. La confianza con la que David describe este término, que el Señor es su pastor, es impresionante. Porque él sabía a quién y dónde pertenecía como oveja. El Señor es mi pastor. David es evidente que hacía referencia a Jesús como el buen pastor. En esto encontramos aquí nuestro primer aspecto, verdad, consejo, característica, diagonal, como le quieras llamar, del buen pastor. Número uno es que Jesús es mi buen pastor. Jesús es ¿qué? Mi buen pastor. El Nuevo Testamento, Jesús es titulado como el buen pastor. Quiero compartir contigo un par de versículos que hablan acerca de Jesús como nuestro pastor. El primero que vamos a ver es Juan 10:11. Mira lo que dice, Jesús hablando, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por qué? Las ovejas. No dijo por los changos, no dijo por los perritos, no dijo por los gatos, dijo por las ovejas. Entonces Jesús mismo se describe como el buen pastor de las ovejas. Esto nos habla del sentido de propiedad que Jesús tenía por las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y pongo la vida por las ovejas. Con esto no hay duda de que Jesús está autonombrando el pastor del rebaño, el pastor de las ovejas. Y no estoy hablando del rebaño sagrado, Pedro también habló de Jesús siendo el pastor. Mira lo que dijo Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién sabe? Pedro, en 1 Pedro capítulo 5 verso 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro está hablando aquí del evento cuando Jesús venga por su iglesia, en el rapto de la iglesia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, o sea, pone a Jesús como el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, de las ovejas. Jesús también habla de que sus ovejas,
Jesús habla de sus ovejas y una vez vemos el sentido de propiedad de Jesús sobre las ovejas. Al decir Jesús el príncipe de las ovejas, o Jesús al decir yo soy el buen pastor, está apropiándose de las ovejas. Ahora, si Jesús es el buen pastor, adivina entonces en qué te convierte eso. Exacto. Te convierte en una oveja. Y déjame hablarte un minuto sobre estas ovejas. Las ovejas son famosas por una cosa. ¿Sabes cuál es? ¿Alguien sabe? Las ovejas son famosas por ser el animal más tonto que existe. Ay, bueno, pues es la verdad. Es la verdad. Las ovejas son tan indefensas que si se caen ni siquiera pueden levantarse por sí mismas. Las ovejas son tan tontas que si se les mete un bote a la cabeza no saben cómo quitárselo. No mueven la cabeza, no lo avientan para quitárselo. No saben cómo hacerlo. Las ovejas son tan tontas que han llegado a seguir a las otras y se han ido acantilados. ¿Es en serio? Este te va a sorprender. Las ovejas son tan tontas que una pequeña ardilla ha habido récords o historia, no historia, ¿cómo? Registros, récords, sí, estoy pensando, quién sabe qué estoy pensando. Registros de que las pequeñas ardillas han matado una oveja. Sí, exacto. La oveja no sé qué está pensando cuando la ardilla la está mordiendo y le está haciendo, ¡ay!, pero no se mueve. Así que, cristiano, la buena noticia es que el Señor es tu pastor. Pero la mala noticia es que Dios te describe a ti como una oveja. O sea que no toca abundar más en el tema, ¿verdad? Ay, como que no les cayó muy bien eso, ¿verdad? Pues yo no lo digo, ahí está en la Biblia, lean la Biblia y se van a dar cuenta que te llaman oveja por todos lados. Antes de continuar, quiero que te fijes en lo que David dice sobre el buen pastor aquí. David hace algo importante que tú también puedes hacer como cristiano. David personaliza su relación con Dios cuando él dice, el Señor es mi pastor. Él está diciendo, el Señor es mío, es mi pastor. Es decir, el rey David no está diciendo, el rey Saúl es mi pastor, en ese entonces era Saúl. Él no está dándole honor a un hombre, tampoco está diciendo, Samuel, que era el líder espiritual, es mi pastor. Tampoco está diciendo como algunos de ustedes dicen, Tony es mi pastor y todo me faltará. En verdad que sí, todo te va a faltar. David personalizó su relación con Dios y tú puedes hacer lo mismo el día de hoy. Tú puedes decirle, Dios, tú eres mi pastor. No digas, el Señor es el pastor. No, el Señor es mi pastor. Aprópiate. Continuamos leyendo la segunda parte del verso 1 hasta el verso 3. Y luego dice la segunda parte, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ay. En estos versos, David comienza a compartir lo que realmente Jesús hace por nosotros como un buen pastor. Y hay 4 cosas importantes que vamos a ver aquí en estos versos que acabamos de leer. Hay 4 cosas que el buen pastor hace por nosotros que se mencionan en estos versos. Así que si estás tomando notas, en tus pantallas van a aparecer esas 4 cosas. Los aspectos del buen pastor, número 2, porque ya vimos el 1, es, en el verso 1 vemos que Él es proveedor. Nada me faltará.
Número 3, en el verso 2, dice, me da descanso. Número 4, me confortará mi alma. Y la número 5, me guiará por senda de justicia. Fíjense qué tantas hay de volada, les dejé ir 2, 4 aspectos del buen pastor. No, hombre, ustedes, para que ahí pero ahorita los vamos a desmenuzar, no crean que no. Entonces vamos a ver que Jesús es nuestro proveedor cuando David dice, nada me faltará. Y junto con el tema 2, que habla de que Dios nos provee para pastos verdes, está hablando de la provisión de Dios a tu vida. Es decir, que nada te va a faltar. Es decir, que Dios se va a preocupar porque siempre hay alimento en tu casa. Dios ha prometido ser nuestro proveedor y que nada esencial va a faltarte en tu vida. Eso es lo que Dios ha prometido. Y es impresionante la confianza que el rey David tenía sobre la provisión de Dios para su vida. Yo sé que muchas veces batallamos en esa área de creerle a Dios que va a proveer. ¿Por qué? Porque no vemos cómo llega o cómo va a llegar esa provisión. Pero David fue muy claro, y quiero que veas algo que él mismo dijo unos capítulos más adelante en el Salmo 37, 25. Mira lo que él dice. Dice él, hablando de la provisión de Dios: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. O sea que Dios te va a proveer. Dios no desampara a sus hijos y los deja sin provisión. Dios siempre está proveyendo, aunque muchas veces quisiéramos que nos diera más. Él está proveyendo siempre lo necesario. Amigo, ¿sabes tú que la Biblia, Dios ha prometido suplir cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Esa es una promesa de Dios. Eso quiere decir que si tú crees en Él, nada te faltará. Esa es una promesa. Es una promesa que te debes de aferrar cuando tú abres la alacena y no hay absolutamente nada. O cuando vas al refri y hay una lechuga ahí toda pasada. O un tomate todo marchito. Y dices tú, quisiera que hubiera carne aquí. Bueno, pues tú confía que Dios va a proveerte lo esencial y lo necesario para tu sustento. Dale gracias a Dios por ese tomate que está ahí. Por esa lechuga que le puedes quitar las hojas, lavarla y órale, ya se armó la machaca. La ensalada salió ahí, ¿no? El tomate y la lechuga. Ahí vas con el vecino y le pides un pedacito de cebolla. Ya se armó ahí la ensalada. Entonces, Dios siempre te va a proveer. Pero Dios no te va a dar de tu avaricia. Dios no va a trabajar en tu avaricia y va a decir, bueno, es que ok, ya te di 1 kilo de tomates, pero es que yo quiero 2, Señor. Pero tú nada más necesitas 1 kilo de tomates. No, es que yo quiero 2. Si tú esperas que Dios te provea dos, tal vez Dios no te va a proveer 2. Tal vez, a lo mejor y sí. Y no estoy hablando, bueno, estoy poniendo el ejemplo de los tomates, pero ¿qué tal el dinero? Ahí sí ya estamos hablando de la avaricia, ¿verdad? Es que yo quiero más y más y más y más y más y más. Y Dios te dice, pues te voy a dar menos y menos y menos y menos para que aprendas, mocoso, avaricioso. Entonces, a veces le pedimos a Dios con avaricia en nuestro corazón. Pero Dios sabe de qué tienes necesidad y Él va a cuidar de ti. Si Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Así que tu buen pastor es tu proveedor. Y luego vemos en el verso 2 que dice que el buen pastor me hará que descansar.
Esto es importante porque Jesús no quiere que andes ahí todo desesperado, todo abrumado, todo cansado por las tormentas de la vida, sin encontrar un lugar de reposo, sin encontrar un lugar donde refugiarte. Jesús quiere que descanses en Él, no en alguien más, no en una botella de licor, no con un amigo, con una amiga, no refugiándote en las drogas. No, Él quiere que descanses en Él. Él te va a dar descanso siempre y cuando tú lo aceptes como tu buen pastor. Quiero que veas lo que Jesús mismo dijo en Mateo 11:28. Mira lo que dijo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré. ¿Por qué está en una traducción viviente? Me lo cambiaste, Jimena, qué gacha eres, ¿eh? ¿Mande? Lo puse mal tal vez, porque aquí lo tengo en Reina Valera, pero está bien. El mismo concepto, es la misma cosa. ¿Hay alguien cansado aquí y abrumado por las tormentas de la vida? ¿Alguien? Yo sí. Yo estoy harto de estar cansado. Harto de estar pasando por tormentas, por tribulaciones. ¿Por qué crees? Ahí está la ruta donde puedes ir a descansar. Tu buen pastor te ofrece el lugar para descansar. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y que llevan cargas pesadas, porque yo les voy a dar descanso. En el mundo en el que vivimos, constantemente estamos luchando, porque vivimos en un mundo caído. Y constantemente estamos desgastándonos, abrumándonos, preocupándonos. Constantemente estamos preocupados por el hijo, el hermano, la mamá, el papá, el perrito, el negocio, el trabajo, el jefe, el reporte. Estamos constantemente, las tareas, los exámenes, ¿verdad? Y estamos, descansa en el Señor. Él quiere darte descanso. El buen pastor se ofrece que descanses en Él y que puedas estar seguro mientras estás descansando. ¿Por qué? Porque Él dijo: mis ovejas nadie me las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. Eso es lo que el buen pastor dijo. Nadie va a arrebatar a las ovejas de su mano. Entonces puedes descansar. Luego el verso 3 dice que el buen pastor confortará mi alma. Esta palabra confortar es también restaurar. Entonces el buen pastor también restaurará nuestra alma y te dará confort, seguridad. ¿Te fijas qué importante? En este mundo tan difícil que vivimos, necesitamos restaurar nuestra vida, porque caemos una y otra y nos vamos de hocico una vez y luego otra vez y luego, no me pelen los ojos, porque la verdad yo sí me voy de hocico. Yo sí. Cada vez que quiero hacer las cosas bien, me voy de trompa. ¿Por qué? Porque la riego. Me gana mi carne, me gana el pecado, me gana la forma de yo querer hacer las cosas, y necesito que alguien venga a darme ese confort, a restaurar mi alma y a decirme: hijo, todo va a estar bien. Solamente levántate. 7 veces caerá el justo, ¿y qué? Se levantará. No se va a quedar en el piso, se levantará. Cantamos un canto que dice: Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. ¿Se lo saben? A ver, cántenlo pues. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Y así dice el Señor. Entonces, ¿quién la va a levantar? El Señor. Él dice que te va a confortar, que te va a restaurar, que te va a dar ese confort y esa seguridad para que puedas descansar en Él, para que lo puedas ver como el buen pastor, para que no tengas preocupaciones cuando estás cansado, que vengas a Él, que no hay provisión. Descansa en Él, acércate a Él, es el único que te puede ayudar.
En este mundo que vivimos tan difícil, todos somos derribados y somos golpeados y caemos. Pero la buena noticia es que Jesús siempre está dispuesto a levantarte y es capaz de restaurar tu vida. Jesús siempre está listo para restaurar tu alma en el momento que tú le digas. Solamente acércate y dile: Dios, ayúdame, ayúdame. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo ¿qué? Fuera. Yo no le echo fuera. Entonces, si estás batallando es porque no has venido a Él. Porque si tú vienes a Él, entonces no te va a echar fuera. Jesús siempre está listo para restaurarte, darte esperanza, darte paz y el gozo para tu salvación. Para que puedas decir: ay, Señor, qué hermoso es caminar tomado de tu mano, donde tú vas guiando y yo como oveja voy siguiéndote. Tu buen pastor es capaz de restaurarte, pero tienes que aceptarlo. Tienes que decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu rebaño, porque tú eres mi buen pastor. Y luego también en el verso 3 dice que el buen pastor que me guiará. Me guiará. ¿Qué es eso? Que el buen pastor lleva la batuta. Que el buen pastor es el que te va mostrando el camino. Que el buen pastor te va a llevar a lugares donde puedes descansar, donde tú no conoces, pero Él sí conoce. Él quiere guiarte. Los pastores no se quedan detrás de las ovejas golpeándolas, no. Un pastor siempre va adelante. La oveja tiene que seguir al pastor. No la oveja se guía por sí sola. Si no, ya vieron ahorita, se van al barranco. Entonces, Jesús quiere guiarte, pero tú tienes que elegir ser guiado por Dios. Tienes que dejarte ser guiado por Él. Escucha lo que Jesús dijo sobre las ovejas que deben seguirlo. Lo encontramos en Juan capítulo 10, 27. Dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y yo las conozco. Y luego dice ahí ¿qué? Y me siguen. O sea, yo las guío. Las ovejas me siguen. Las ovejas siguen su voz. ¿Por qué siguen su voz? Porque se sienten seguras. Yo te pregunto a ti, cristiano, ¿a dónde vas tú para sentir esa seguridad? Cuando te sientes vulnerable, ¿a quién vas? Para sentir esa seguridad de que todo va a estar bien, para que te guíe. ¿Quién te guía a ti? ¿A quién corres? ¿En qué te refugias? ¿Dónde vas tú para encontrar confort cuando te sientes abrumado? ¿Acaso eres tú de esas ovejas rebeldes que dicen: ve, no, ve tú? No seas como ese tipo de oveja rebelde. Acércate a Dios. Ve con Él. Vamos a continuar leyendo versos 4 y 5, la primera parte del 5. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. David trae aquí a colación una verdad que todos desearíamos que no fuera verdad. David menciona aquí el valle de sombra de muerte. ¿Sabes qué es eso? El valle de sombra de muerte son las dificultades y pruebas de esta vida. El valle de sombra de muerte son las tragedias que vas a tener que enfrentar en este mundo. El valle de sombra de muerte es el dolor y la tristeza de perder a un ser querido. La Biblia nos recuerda aquí que cada uno de nosotros va a tener que caminar por esos valles de sombra de muerte de vez en cuando. No somos ajenos a esto. Fíjate que David no dice: si yo puedo sobrepasar ese valle de sombra de muerte, o si puedo evitar ese sombra de valle de muerte,
Sería genial. O Dios me ama tanto que no voy a pasar por el valle de sombra de muerte. No es lo que dice David. Dice David que va a atravesar el valle de sombra de muerte. Esta promesa es brutal para los cristianos. Es enorme. Porque cada uno de nosotros va a tener que caminar de vez en cuando a través del valle de sombra de muerte, te guste o no te guste. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Fue una promesa. Te va a llegar. Cualquier momento te va a llegar. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han caminado recientemente por un valle de sombra y de muerte? ¿Alguien? Muchas veces. Hay una segunda promesa que David menciona aquí. ¿Se dieron cuenta cuál es esa promesa? La promesa es, en medio del verso 4, David añade esto: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa promesa me encanta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí hay una pista de por qué David era el único creyente en toda la Biblia que fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, por su fe y su confianza en Dios. Dijo, venga lo que venga, aunque ande atravesando valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Para David, sin importar cuál difícil era la vida, y acuérdate que él estuvo corriendo por su vida literal, porque el rey Saúl se lo quería ejecutar. Entonces él sabía que estaba corriendo por su vida, y varias veces lo tuvieron contra la espada y la pared, y él tenía una confianza de que Dios lo iba a proteger. Entonces, cristiano, cuando estás sufriendo y caminando por el valle de la sombra y de muerte, ¿recuerdas esta promesa? ¿Recuerdas que no temerás mal alguno y que Él estará contigo? Cuando las pruebas y tribulaciones llegan y te golpean y están duras y difíciles en tu vida, ¿recuerdas que Jesús está contigo y recurres a Él? ¿O qué haces? Cuando el dolor se vuelve más fuerte, cuando inclusive tu vida está en peligro, ¿qué haces? Hace 4 años mi esposa y yo estábamos en un lecho de muerte. Estábamos en hospital por COVID, muy graves. Tuvo que venir una ambulancia a mi casa porque nos tuvieron que internar en el hospital. Verdaderamente estábamos graves, 30 litros de oxígeno. Ahí puedes ver mi brazo todo picoteado, ya no me encontraban las venas, mis venas se escondían porque querían inyectarme para ponerme suero y antibióticos, y ya querían picarme los tobillos porque no, las venas se escondían. Cuando yo estaba ahí, mucha gente, no quiero decir miles, pero cientos de gente que ni conocía, por mensajes de Messenger, mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, lo que tú quieras, me mandaba versos bíblicos, me decían, pastor, estoy orando por usted, etcétera, etcétera. La iglesia estaba trabajando. Mi cuñada todos los días me mandaba versículos bíblicos para decirme, pues transmitirme una promesa de Dios. Pero había un verso que no se me quitaba de mi mente, de mi corazón, y que siempre lo recité desde el día que me enfermé hasta el día que me mejoré, y lo sigo recitando hoy. Y fue este verso: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le dije a Dios, Señor, si tengo que atravesar el valle de la muerte, toma mi mano. Yo no estoy solo. Yo sé que tú estás conmigo. Cristiano, esa debe de ser nuestra respuesta cuando estamos atravesando. Quita esa foto, hija, ya quítala, me hace sentir mal. Bueno, me recuerda las promesas de Dios. Gracias, Señor, gracias, porque aquí estamos, ¿verdad? Entonces, no había verso más hermoso y más importante en toda la Biblia para mí
que esta promesa. Este verso fue mi estandarte, fue mi bandera, fue lo que me sostuvo, fue lo que yo me agarré de ahí y dije, no, o sea, venga lo que venga, si muero yo, si muere mi esposa, o si no muero y no muere ella, esta es mi promesa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo le decía a Dios, Dios, no me importa la muerte mientras tú estés conmigo. Porque yo sé que si tú estás conmigo, tú estás en control. Y pase lo que pase, tú estás en control de mi esposa, estás en control de mi hijo, estás en control de la iglesia y no tengo miedo, llévame a casa si eso es lo que tú quieres. Gloria a Dios, vámonos a casa. Pero el Señor dijo, no. Y aquí estamos. Así que amigos, este debe de ser nuestra actitud a la tormenta. No correr, no encerrarte en tu burbuja, no refugiarte en tu dolor y no ir a Dios. No, todo lo contrario. Tener tu fe y tu confianza en Dios de que todo va a estar bien. Si estás tomando nota, en esto encontramos aspecto número 6 de nuestro buen pastor. El aspecto número 6 es que no estás solo. El buen pastor camina contigo en tus problemas y dificultades. Anota esto. No estás solo, el buen pastor camina contigo en tus problemas y dificultades. Raúl, ¿puedes ayudarme a dar el evangelio ahorita al final? Ahorita al fin, ya vamos a ir terminando. Esta es una de las mayores promesas de la Biblia. Jesús prometió acompañarte en lo bueno y en lo malo. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están tan bien. Jesús dijo, allí voy a estar contigo. Mira lo que Jesús te dice en Mateo 28, verso 20. La segunda parte. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que no estás solo. No estás sola. Esta es una grande promesa de que Dios va a estar contigo a través de su Espíritu Santo. Dios siempre va a estar ahí. Esto me recuerda la historia de un niño de 5 años que estaba en la cocina con su mamá. Esta mamá cristiana le pidió a su hijo que fuera al sótano a buscar una lata de sopas para la cena. Pero el sótano estaba muy oscuro y este niño le tenía miedo a la oscuridad, así que el pequeño no quería ir al sótano. La mamá le dice, hijo, no tienes que tener miedo, recuerda que Jesús está ahí está en ese sótano oscuro. Luego, pues el niño finalmente accedió a ir, llega hasta la puerta del sótano oscuro y se detiene ahí al ver que está todo oscuro. Y luego el niño grita, Jesús, si estás ahí, ¿puedes pasarme la lata de sopa, por favor? Lo siento, ese chiste fue malo. Pero recuerda que soy una oveja y por eso el chiste fue tan malo. Para terminar, vamos a ver el resto del verso 5 y verso 6. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que para terminar, David menciona cómo el buen pastor trata a sus ovejas amadas, sus ovejas que tanto ama. Y en el verso 5, a la mitad, David comienza diciendo esto, que el buen pastor, o sea Jesús, unge mi cabeza con aceite. En el Antiguo Testamento, más en la cultura judía, los pastores siempre traían un cuerno de aceite para ungir a las ovejas. El aceite que ellos utilizaban, pues tiene propiedades curativas, sanadoras o X, ¿no? Aceites. Pero también cuando había una reunión, una fiesta importante,
una celebración, el anfitrión de la fiesta solía ungir la cabeza de sus invitados con aceites aromáticos. Era una costumbre. Entonces esta unción del aceite de la cabeza representaba bendición, sanidad, pero también representaba honor. Y aquí el autor está diciendo: tú, mi buen pastor, unges mi cabeza con aceite, me das sanidad, me das bendición y me pones en un lugar de honor. ¡Qué hermoso! A una oveja tonta, una oveja que se pierde, una oveja que no sabe levantarse, una oveja que lo único que sabe hacer es me. O sea, bueno, no sé, realmente no sé porque no soy oveja. A lo mejor son buenas para... ya sé para qué son buenas para dar lana, ¿verdad? Los que tienen esos sacos de cashmere, esos sacos acá, perrones. Digo, no sé, nunca he tocado uno en mi vida, entonces ni siquiera sé de qué estoy hablando. Bueno, lo siguiente que dice aquí al final del verso 5 es que su copa está rebosando. Esta copa rebosando está hablando de la provisión abundante de Dios en la vida de David. La buena noticia para ti, cristiano, y para mí es que Dios ha prometido darte en abundancia. Si tú estás agarrado de la mano de Dios, no vas a sufrir escasez. Y no estoy hablando de dinero y tampoco estoy hablando de comida. Lo principal, lo espiritual, número 1. Número 2, Dios te va a proveer lo suficiente para que puedas sustentar. Ya lo vimos ahorita, como Jesús nuestro proveedor. Entonces, Dios ha prometido que va a proveer tus necesidades. Amén. Vamos a ver qué dice el verso 6. Dice el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es aquí donde encontramos el séptimo y último de nuestro buen aspecto de nuestro buen pastor. Número 7, el buen pastor tiene buenos planes para tu vida, en esta vida y en la eternidad. Número 7, el buen pastor tiene buenos planes para tu vida, en esta vida y en la eternidad. Dios promete el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Ese es un buen plan, ¿no? ¿Alguien quiere eso? Yo quiero el bien, claro que quiero el bien. Y quiero la misericordia de Dios todos los días, aquí en la tierra y en el cielo. Esa es una promesa de Dios. Y luego dice ahí, me encanta lo que David termina cerrando con broche de oro para mí, ¿no? Dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, Señor, donde se predique tu palabra, ahí voy a estar. El bien y la misericordia, y llévame a tu casa para estar escuchando tu palabra. Y muchas veces nosotros preferimos no venir a la iglesia, preferimos encapsularnos en nuestros problemas, preferimos nosotros mismos aislarnos en lugar de venir a buscar el apoyo, en lugar de venir a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque preferimos lidiar con los problemas nosotros solos. Y ese es un grave error. Cuando hay un rebaño y una oveja se separa y se va sola y está por allá sola, cuando viene el lobo va a venir a atacar al rebaño o va a atacar a esa oveja que anda por allá sola. ¿Qué piensan? Va a ir sobre la oveja sola. La oveja ermitaña que anda sola, agüitada por allá, en lugar de estar con el rebaño. Porque si estás en el rebaño, tu buen pastor te va a proteger. Tu buen pastor va a poner su vida por las ovejas. Y aún así, cuando se pierde una, ¿qué hace? Deja las 99 para ir a buscar esa rebelde, esa ovejita rebelde que anda por ahí. Entonces, cristiano, estas son lecciones importantes de Jesús como nuestro buen pastor. El Salmo 23 nos habla de que Jesús es nuestro buen pastor.
Está la historia de las 99 ovejas y esa que anduvo perdida. Dios quiere ser tu buen pastor, pero necesitas darle entrada a tu vida para que tú puedas ahora sí que disfrutar de los beneficios de tu buen pastor. Amén. Bueno, esta es nuestra buena noticia esta tarde acerca de Jesús. Es mi buen pastor.